Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a iniciar la programación y es elevando a Dios nuestra oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día, Señor, a ser transformados, a ser guiados, Padre bueno. Oh Señor, te damos gracias por los hermanos que ya están conectados desde los distintos países. Guárdales, bendíceles a los que están ya con nosotros y los que han de conectarse. Te presentamos los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde Colombia, así como los hermanos que están desde Chile, Alemania, República Dominicana, Señor. Están en tus manos. Que en ellos se pueda cumplir tu dulce promesa en la palabra de Dios escrita. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que arda la tierra y la hace producir. Señor, ten misericordia, la hace germinar y producir y da fruto al que y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, fortalécenos, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a iniciar la lectura de este día en el 4º capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Escuchamos con atención. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, seguimos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios y es maravilloso ver cada enseñanza. Y fíjense que cuando el apóstol expone sobre este vínculo que necesita manifestarse dentro del pueblo de Dios, es el amor entre la hermandad. Y toma como ejemplo, en el capítulo anterior leíamos que toma como ejemplo así como eso que sucedió al principio de la humanidad, como Caín, siendo malo, sus obras eran malas, arremetió contra su hermano y le mató. ¿Por qué? Porque el mal estaba en él y eso nace en el corazón. Entonces es una arma, es una herramienta que usa el enemigo de hacer división, de poner contiendas, de modo de que se empoderen esos sentimientos de maldad en nuestro corazón. A través de la palabra de Dios aprendemos de qué manera nosotros debemos de vivir. Como dice el apóstol, no solamente decirlo de palabra, no solamente expresarlo, sino manifestarlo a través de nuestro fruto del Espíritu Santo. Y es precisamente el que encabeza esos elementos del fruto, es la caridad, lo que es el amor que no lleva envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que se goza en servir, en demostrar la capacidad de protección hacia la hermandad. Y nos dice este capítulo, nos aconseja el apóstol que no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar a tales espíritus si realmente son de Dios, porque hay que estar alerta. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Nótese la precaución. Hay muchos, no pocos, no algunos, muchos falsos profetas. El sabio se toma tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o toda palabra, a menos que se profese la encarnación real de Jesucristo, el Hijo de Dios, que, recordemos, Jesucristo fue nacido virginalmente. Tal espíritu no es de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios, y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. Entonces, el apóstol nos alerta. Prueben a ver qué espíritu es el que está enseñando por medio de esos profetas si son falsos. ¿Y cómo podemos saber entonces? La respuesta la hallamos en la palabra de Dios. En esto ustedes van a conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a saberlo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y por qué argumenta esto el apóstol? Recordemos que a finales del primer siglo, los gnósticos, una secta que comenzaron a fundir falsas creencias que arremeten contra la verdad
de Cristo, expresando que Él no nació de carne, sino que eso era como un holograma, por decirlo así. Era algo ficticio. Y en vista de estas corrientes falsas que se estaban levantando y que estaban arrastrando a muchos incautos, Apóstol, por medio del Espíritu Santo, alerta a su pueblo para poder defender y sostener la verdad sublime de Cristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu nada más y nada menos que del anticristo, al cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, ya está haciendo su trabajo, el de confundir, el de distorsionar la verdad del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, los creyentes no pueden ser tan ingenuos como para aceptar indiscriminadamente los pronunciamientos de todos los profetas que pretendan ser de Dios. Esto es, que hablen con autoridad e inspiración divina. Ciertamente, detrás de cada profeta hay un espíritu, pero puede que sea un falso espíritu y ahí es donde debemos estar alerta. Como lo describe aquí el apóstol, ese espíritu se llama espíritu del anticristo y el espíritu de error. Así que es necesario que, como ese espíritu de error no es el espíritu de Dios, alerta con eso, el cual es el espíritu de la verdad, porque nos encamina hacia la verdad. El espíritu de Dios es el espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. Por lo que, teniendo en cuenta que hay muchos maestros de cultos heréticos que afirman ser mensajeros de Dios, debemos probar los espíritus que los poseen para determinar su origen. El apóstol Pablo da instrucciones similares a esto que nos está anunciando el apóstol Juan en la primera epístola de la carta de los tesalonicenses en el capítulo 5. Recordemos que lo esencial de la prueba es que un espíritu reconozca o rechace a Jesucristo como el Hijo encarnado de Dios. Y una confesión de Jesús es más que la admisión de su identidad. En una profesión de fe en Él, y además es una sumisión a su soberanía. El Espíritu Santo testifica de Jesús y le glorifica. Por lo tanto, hermanos, una confesión que proclame la verdad de que Jesús es el Cristo encarnado es de Dios y da testimonio de su completa humanidad como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y de esa completa divinidad como Señor y como nuestro Rey soberano. Por otro lado, tenemos que recordar que negar la verdad de Jesús revela que cualquier reclamo de inspiración divina es falso, y su verdadero origen es el espíritu del anticristo, que, como lo dice el apóstol, ya está en el mundo, ese espíritu. Entonces, nosotros, ellos dice el apóstol en el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, lo habéis venido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nótese la manera tan tierna, tan llamativa en que el apóstol recuerda de quién somos propiedad. Ustedes son de Dios. Ustedes son propiedad de Dios. En cambio, esos maestros, falsos maestros, son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo es el que los oye. Y precisamente cuando asevera que es los del mundo los que lo oye, es porque la misma palabra del Señor, el mismo Evangelio de San Juan nos dice que las ovejas de Dios conocen su voz y le siguen. Y estos falsos profetas le escuchan los del mundo porque son del mundo. Y hay comunión entonces en ellos. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que es el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjense la excelsa explicación que nos da el apóstol.
Lo que realmente distingue a la gente del mundo de la gente de Dios es su respectiva actitud hacia Jesucristo. Y gracias a la luz del Espíritu Santo, quien es mayor que Satanás, quien es el representante del espíritu del error, los verdaderos creyentes podemos vencer a los maestros del engaño, no dejándonos embaucar por esas ideas erráticas que nos quieren vender, que quieren posesionarse y destruir y corroer nuestra fe. Porque toda vez que el corazón de la verdadera profecía es Cristo mismo, la palabra profecía no solo define a la Biblia, sino limita a toda la actividad de profetizar que pretende ser verdadera. Y este pasaje, hermanos, que estamos leyendo muestra que el apóstol Juan distinguió el espíritu de verdad y del error probándolos, porque todo espíritu que confesaba la gloria inmaculada y la virtud salvadora de Jesucristo era de Dios. El apóstol Pablo pronunció una maldición sobre cualquiera que violare esta palabra sana del Evangelio, como lo dice en Gálatas en el primer capítulo del versículo 6, cristiana primitiva, y confrontaban a los falsos maestros o las enseñanzas que pretendían tener autoridad profética, pero que fallaban a la hora de proclamar y de honrar a Jesucristo de forma consistente con la totalidad de las Escrituras. De igual manera, nosotros también debiéramos ser cautelosos con respecto a los grupos o a los individuos que afirman poseer un fundamento cristiano. Nos debemos preguntar, ¿cuál es el lugar que se le da a Jesús? También debemos rechazar cualquier actividad profética centrada en ideas místicas o en cuestiones secundarias. Recordemos, toda profecía verdadera descansa en Cristo y se refiere a Él. El fundamento de nuestra fe es Cristo. Si se edifica sobre este fundamento, todo el edificio nos recordará y señalará a Jesús, el Hijo de Dios, como lo expresó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En el versículo 7 leemos como la palabra nos insta que nos amemos unos a otros, porque el amor sencillamente es la naturaleza divina de Dios. Todo aquel, óigase bien como lo refiere, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nos define que el que no ama, pues no ha conocido a Dios, porque aquí hay un concepto básico y fundamental de Dios, porque Dios es amor. Y por tercera vez, el apóstol Juan recomienda el amor como una prueba de la vida cristiana, y aquí pone de manifiesto la fuente del amor en la naturaleza de Dios, tal cual se refiere en la cruz. Y los cristianos demuestran que son hijos de Dios a través de actitudes y acciones de sacrificios como las que realizó nuestro amado Jesucristo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Con quién tiene conexión este versículo? Exactamente, con Juan 3:16. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, no, sino que Él fue quien nos amó a nosotros, y fue tal su amor que lo demostró enviando a su Hijo para pagar nuestros delitos, nuestros pecados. Esa propiciación. Y esto se usa en el Nuevo Testamento, esta palabra, donde la palabra describe a Cristo como apaciguando con su muerte sacrificial la ira de Dios por razón del pecado de los seres humanos, y también presenta su muerte como un acto expiatorio por el pecado a través de la muerte expiatoria de Cristo. Dios extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nosotros, llenos de defectos, llenos de pecado, llenos de maldad, el Señor estuvo dispuesto a perdonarnos,
nosotros estamos llamados a perdonarnos y aún más allá, a amarnos. Fíjense cómo la muerte de Jesucristo evidencia la existencia de un Dios vivo, amoroso y misericordioso. Una de las escenas que más me daba dolor, recuerdo que cuando estaba en búsqueda de la unción, yo veía a Cristo crucificado allí, tomando mi lugar. Y esa muerte, esa entrega, no fue por imposición del Padre, fue por decisión unánime de salvar al mundo. Y eso somos nosotros. Nosotros que no hemos alcanzado salvación por nuestras obras, sino enteramente por ese amor perfecto, esa gracia salvadora, con que nosotros demostramos esa gratitud a través de la expresión del amor en medio nuestro, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Nadie ha visto al Señor jamás, es una verdad indiscutible. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, vemos a Dios a través del amor. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios va a permanecer en nosotros y su amor se va perfeccionando en nosotros constantemente. Y en esto conocemos que nosotros verdaderamente permanecemos en Él, cuando en nosotros el Espíritu de Dios está. Y nosotros, dice el apóstol, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Fíjense la obra maravillosa. Aunque Dios es invisible, nosotros manifestamos su naturaleza por medio de estilos de vida que reflejan su amor. Cuando se hace referencia al Espíritu, el Espíritu no mora en nosotros por causa de nuestro amor. Todo lo contrario, nos capacita para amar. El Espíritu de Dios nos capacita para confraternizar, para desarrollar ese sello del discipulado. Es decir, poseer el amor de Dios produce esa confianza en Él y ese amor por nuestros hermanos. Y aquel que conoce este amor no teme enfrentar a Dios en el juicio. Aún aquí en este mundo común, somos como es Cristo y se comparan posiciones, no caracteres. Jesús complace a Dios siendo su Hijo y nosotros somos hijos de Dios aceptables a Él. El amar a Dios debe expresarse en amor por los hermanos en la fe, porque el perfecto amor que echa fuera el temor ahuyenta toda raíz de amargura, todo odio, todo sentimiento que empaña nuestra comunión con Dios. Y por eso se va perfeccionando, por eso se va llevando en nosotros. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué lo vuelve a referir el apóstol en este versículo? Ya lo había expresado en el versículo 10. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nos está enseñando a amar. Si alguno dice, fíjense, esto que hace énfasis el apóstol Juan, la obediencia se manifiesta a través de la fe ejecutando la obra. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, está calificado como mentiroso. ¿Por qué? Una lógica perfecta que nos manifiesta el Espíritu de Dios por medio del apóstol Juan. Si tú no amas a tu hermano, a quien tú has visto, con quien tú compartes, con quien tú convives, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? No tiene esto lógica, verdaderamente. Tiene razonamiento. Si tú te jactas de amar a Dios, pero odias a su creación, a sus hijos, porque nuestro hermano en la fe es hijo de Dios, entonces no puedo afirmar que amo al Padre y odio a sus hijos.
Entonces la palabra de Dios nos revela, nosotros tenemos este mandamiento de Cristo, porque el Señor nos mandó que el que ame a Dios también ame a su hermano. Y esto, ¿dónde se encierra? En los mandamientos de Dios. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuáles son los mandamientos, bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y de una vez se refirió. Y el segundo mandamiento es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No les parece glorioso fundamento el amor para el cumplimiento de su voluntad? Precioso. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, seguimos aprendiendo de estas gloriosas cartas. ¿Son tan necesarias en nuestros días? Por supuesto que sí, hermanos. Y realmente hablar sobre la fraternidad, sobre el sentir el dolor de nuestros hermanos, el gozarnos con los triunfos de nuestros hermanos, es parte de lo que en nosotros se debe de ver. Y es impresionante, y allí radica el poder de Dios en la vida de los creyentes, siendo de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, pero hay ese sentir de querernos, de protegernos, de ayudarnos. Todo esto, hermanos,
es para disfrute de nuestra estadía aquí en la tierra mientras seguimos caminando a Sion. Porque qué lindo es saber que no llevamos las cargas solos. Qué lindo es saber que tenemos una familia en Cristo. Y es precisamente esta característica que se realza durante los tiempos. Tener a nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas en la fe. Y esto nos conlleva a predicar al mundo que en Cristo hemos alcanzado una familia celestial que aquí se está ensayando para cuando vivamos allá por la eternidad. Imagínense lo lógico. Si no nos toleramos acá, si no nos soportamos acá, si nos detestamos militando en el pueblo de Dios, ¿cómo pretendemos vivir juntos en la eternidad? ¿Verdad que no tiene razón de ser? No tiene. Y esto es un llamado hermoso que nos eleva a Dios a través de estos escritos, a través de estas cartas que nos amonestan y nos recuerdan que nosotros amamos a Dios porque Él nos ha enseñado a amar. Y por tal motivo nuestra vida transformada pasa a ser un manantial de sentimientos y de purezas que reflejan el perdón alcanzado por Dios y el amor que se debe desbordar en nuestro ser a través de la gloriosa experiencia de vivir con Él, a manera que más nos acercamos a Él, más veremos con amor a nuestros hermanos, más consideraremos sus flaquezas, más consideraremos sus pruebas y nos despertaremos al amor, a la empatía, al sentimiento de que lo que a Él le pase a mí me duele y unidos saldremos adelante con la única función de seguir rumbo a Sion. Esto es maravilloso. Cuando usted se sienta a analizar en esto, Señor, lo que tú quieres de nosotros como hijos amados, como pueblo santo, esa característica, el amor que hinche toda buena acción, hermanos, esto es precioso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama al Padre, ama al Hijo. Y el apóstol Juan en estos versículos, cuando dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué énfasis, ¿verdad? Qué duro le da el apóstol Juan a la observancia de los mandamientos. Cómo va calando, cómo va, porque se estaba distorsionando esta necesidad. Si tú me dices, y esto lo podemos probar a la lógica en un matrimonio. Si usted ama a su esposa, ¿le va a ser infiel? No, jamás. Si nosotros quisimos amar a Dios, ¿le vamos a ser infiel? ¿Nos complacemos en amar a nuestro esposo, mostrándole por medio de la fidelidad y del buen trato y de las buenas atenciones? Comemos, nos vestimos, caminamos tal cual para agradarle a Él. Lo mismo sucede en el amor hacia Dios. Nos deleitamos en vivir como Él nos enseña. Si este amor de Dios pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y saben qué? Nos dice el apóstol, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son penosos. Que tú guardes los mandamientos no te acarrea pena, no te acarrea vergüenza, no te acarrea humillación, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Saben cuál es la victoria? Nuestra fe, porque nuestra fe fija los ojos en el que prometió. Y cuando nosotros nos plantamos junto al arroyo, junto a Cristo, nuestras hojas nunca caerán, verdes, llenos de fe, siempre permanecerán. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quieres ser un vencedor? Bueno, afírmate en que el Hijo de Dios
venció la muerte y te trajo salvación. Qué maravillosas son estas verdades reveladas a la humanidad. Notamos entonces que el apóstol Juan muestra que la fe, que el amor y la obediencia se relacionan entre sí. La fe nos conduce a una relación de amor con Dios y ese amor nos lleva a amar a otros cristianos y a la obediencia de sus mandamientos. Y estos no son penosos. ¿Saben por qué? Porque los beneficios prácticos de obedecer las leyes de Dios contribuyen por entero al bienestar humano y a la satisfacción de aquellos que aprenden a aplicarlas en la vida. Nuestra fe nos trae victoria sobre el mundo y nos provee de un alma espiritual en la que podemos combatir tanto las tentaciones como las persecuciones de una sociedad sin Dios. Notamos que la certeza del testimonio de Dios, que es Jesucristo, vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino también agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el párrafo anterior, en los primeros 5 versículos, el apóstol Juan nos habla de la fe en Jesús, de la fe en el Jesús divino y humano. Ahora, aquí, en estos versículos, nos va a presentar el fundamento de tal afirmación, como la respuesta a los herejes que sugieren que el Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que le dejó en su crucifixión. Y el apóstol Juan insiste que el Espíritu Santo moraba en Cristo durante toda su vida terrenal, toda vez que nació por el poder del Espíritu. El agua probablemente se refiere al bautismo de Jesús cuando el Padre declaró su identidad como el Hijo y lo ungió para su ministerio. Y la sangre, por supuesto, se refiere a la crucifixión por medio de la cual Cristo completó su obra. Recordemos que el Espíritu Santo testificó sobre Cristo en cada momento de su vida. La ley demandaba el testimonio de 2 o 3 testigos, recordamos, por eso nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos. Detrás del testimonio unido de los 3 testigos está el mismo Dios, y estos 3, los que dan testimonio en la tierra, son el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. La seguridad que invade a aquellos que confían en Jesús proviene del Espíritu Santo que mora en ellos, como lo dice el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Ahora, rehusarse a creer es lo mismo que llamar mentiroso a Dios. Si nosotros, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Hubo esa manifestación gloriosa, la voz oída en el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte en la transfiguración de Jesucristo, esa voz les habló: este es mi Hijo amado. Y nótese cómo el Señor dio testimonio de la profunda y verdadera misión de Cristo en la tierra. Lo dijo en público allí, cuando estaba Juan bautizando a Jesucristo. Y lo dijo en privado, cuando Jesucristo fue manifestado en el monte: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué le dijo? ¿Qué demanda le dio a los discípulos? A él oíd. Y esto lo escuchó Juan, el teólogo, Juan el apóstol. A él oíd. Y precisamente, no sé si se ha observado, pero de los apóstoles de Jesucristo, quienes escribieron, que tenemos en la Biblia, es de Mateo, que solamente escribe el Evangelio, y está, por supuesto, enfocado en comprobar por medio de las Escrituras al pueblo judío que Jesucristo es el Salvador prometido. El apóstol Juan, quien más años vivió,
la palabra de Dios nos revela que fue el último que murió de los discípulos fue él, de 100 años, ya en la isla de Pasmo. Pero él escribió el Evangelio de Juan. Escribió las 13 cartas universales, primera, segunda y tercera de Juan. Y aparte, Jehová de los ejércitos, el Señor les revela los tiempos del fin, como es el libro del Apocalipsis. Y precisamente a través de su larga experiencia con Cristo, él insta a través de las evidencias que él tuvo de llevarnos a convencernos por medio de la palabra quién es realmente el Hijo de Dios, qué necesitamos hacer para poder alcanzar esa vida eterna, creer. Esa fe debe actuar, esa fe debe germinar, debe dar fruto. Esa fe en el Hijo de Dios debe ser palpable. No podemos decir solamente yo lo amo, pero no amo la creación de Dios, porque al nosotros no amar a nuestro hermano no estamos amando la creación de Dios. Entonces, ¿qué confianza nos hace ver a través de estas escrituras? ¿Qué compasión mostró el Señor para alcanzar y para darnos salvación? Entonces notamos que el apóstol Juan expone el contenido del testimonio dado por los testigos. Él también fue testigo, que nos recuerda que la vida eterna significa no una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tienen la fe en Jesús. Y esa vida es algo que se posee en la presente y en la cual podemos confiar plenamente. Los creyentes deben tener esa confianza en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar sus peticiones ante Dios. Sin embargo, existe una limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. Y el Nuevo Testamento basa esta seguridad. Si pedimos y oramos en nombre de Jesús, como lo enseñan los evangelios, si permanecemos en Cristo y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros, como lo dice San Juan 15:17, si tenemos esa fe, esa certidumbre de lo que estamos esperando, esa certeza, y si somos justos en la vida y fervientes en la oración, aquí el apóstol Juan dice que debemos pedir conforme a su voluntad, lo cual nos explica cómo es la condición fundamental de confiar en la oración. Y uno que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en él, que ora en nombre de Jesús, esto es, de acuerdo con su carácter y la naturaleza, y que está lleno de fe y de justicia, no se inclina a pedir nada que esté en contra de la voluntad divina. Pero más que como oramos, Dios quiere y le preocupa que oremos. La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos. Ay, es que yo quiero que el Señor me complazca porque yo soy su consentido y todo lo que Él pidió como niño malcriado Él me lo da. No. A lo contrario, esto es subordinar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Abrimos la puerta para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Y por eso el apóstol nos dice, esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la fe inmadura trata de manipular a Dios. No, yo voy a servirle a Dios, pero si Dios nos convierte a mi hijo, pues yo voy a tener que buscar otra forma, porque yo oro a Dios y no convierte a mi hijo, y lo que yo le estoy pidiendo va conforme a la voluntad de Dios. Entonces veo que pasan los años, pero mi hijo no se convierte. No, hermanos, eso es una fe inmadura, no funciona así. Nosotros no podemos buscar manipular a Dios. Nosotros no podemos coaccionar a Dios a que nos dé lo que nosotros queremos, porque somos fieles a sus mandamientos, porque hemos servido toda la vida con integridad a Él y Él está obligado a darnos. No,
Nosotros tenemos que saber esperar. Y de hecho, ¿cuántos han cerrado sus ojitos y no han visto la respuesta en vida? Pero una vez que ese hermano o esa hermana fallece, las peticiones de Dios que están a la redoma son contestadas. Entonces allí radica esa fe que no condiciona. Bueno, si el Señor me da esto, si el Señor me sana, yo le sirvo. Si el Señor me provee, no, eso no funciona así. Las personas buscan caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Y recordemos que la oración es un arma piensan que la oración es un arma como para obligar a Dios a cumplir con sus promesas. Pero recordemos, hermano, que la oración verdadera no es un esfuerzo humano para persuadir a Dios o para forzar a su voluntad. La oración verdadera se funda en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros pedimos de conformidad con su voluntad y luego descansamos en fe, confiados en que Dios nos oye y que lo que le pedimos ya es nuestro. Para orar con autoridad y recibir respuesta a tus oraciones, asegúrate de que pidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no conoces su voluntad, pues pídele a Dios que te la revele. Cree que Dios oye tu petición y ya ha comenzado a responderla. Y hay que orar con paciencia hasta que se cumpla su voluntad. Y en eso consiste una oración verdadera. Ay, no, yo no voy a aguantar tantos años aquí seco. No, hermanos, esto no es así. ¿Cuántos años oró Zacarías y Elizabeth por un hijo? ¿Cuántos años? Ya eran de edad avanzada. Sin embargo, cuando el tiempo del Señor llegó, el ángel le dijo a Zacarías: tus oraciones han llegado al trono de Dios. Tus oraciones, no al tiempo que Zacarías y Elizabeth estaban esperando, querían, al tiempo de Dios. Entonces esto es para que nosotros meditemos en el efecto de la confianza plena en el Señor. Y nos sigue enseñando la palabra del Señor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pues orará a favor de él. Entonces, aquí tenemos un ejemplo específico de oración. La oración también es sinónimo de intercesión. Recordemos cómo a Job Jehová le pidió a los amigos que le pidieran a Job que orara por ellos, porque no los iba a escuchar. Jehová le dijo a los amigos de Job: no, a ustedes yo no los voy a escuchar. Hablen con Job para que él ore por ustedes y entonces así yo escucharé a Job, a mi siervo Job, y entonces, porque si no les va a venir algo fuerte. ¿Y qué hicieron estos hombres humillados? Llegaron allá a donde estaba Job para que hiciera esa oración. Y Job, con cuántas heridas, con cuántas pruebas superadas, creo que esa fue la última prueba que le tocó a él superar. Perdonar, amar a estos amigos, abrazarlos, pedirles quizás perdón por algunas palabras fuertes que él también les diría a ellos, pero elevó a Dios esa oración y esa oración fue acepta al trono de Dios. Entonces eso es intercesión. Y aquí nos da respuesta el apóstol Juan cuando nos dice que nosotros debemos interceder por un hermano que comete un pecado, pero que no sea de muerte. Y por otro lado, el apóstol Juan no está recomendando orar por aquellos que cometen pecado de muerte. Y estos son los que, como los falsos maestros, han manifestado el espíritu del anticristo al negar al Padre y al Hijo. Y esto se revela como los hijos del diablo. Y pierden el derecho a la vida precisamente al rechazar a Cristo. No practica el pecado, donde Juan enseña que cualquiera cuya vida se caracteriza por no rechazar el pecado no pertenece a la familia de Dios. Y la razón de que un cristiano no persista en el pecado es que ha nacido de Dios y el Señor mismo le guarda, o como pudiera también traducirse, el Jesús
guarda al que ha nacido de Dios, al creyente, de la implacable tentación y las acechanzas del enemigo. Si alguno viere a su hermano que está haciendo pecado, pero que no sea de muerte, él va a vida y Dios le va a dar vida. Pero es para los que cometen pecado que no sean de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, sí, pero vuelve y asevera, hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es su día a día. Sí estamos propensos a caer en pecado por medio de tentaciones, por medio de debilidades, por medio quizás de ser incautos. Pero como hemos dicho y referido, hermanos, como dice Charles Spurgeon, la oveja puede caer en el lodo. Sí, pero son los cerdos los que se gozan estando en el lodo. Ay, esos son los que se deleitan. Entonces, es claro que sí estamos, como hemos dicho, estamos en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Miren, si ustedes se sientan a analizar y hacen una lista de defectos y de cosas que hacemos que ofenden a Dios, pasamos de la lista y no sé, es una lista interminable porque somos humanos e imperfectos. Pero en medio de esa imperfección hemos entendido que el Señor nos da oportunidad para cambiar, porque allí consiste. No es que yo soy de mal carácter y yo voy a morir así. Un cristiano jamás puede pensar así. Un cristiano debe enfocarse en buscar parecerse cada día más a Cristo. No es que yo soy así, es que mi papá era así, mi abuelo era así, y yo heredé del carácter y así voy a morir. No. Cuando usted analiza cómo era el temperamento del apóstol Juan, hermano, estamos hablando que Juan y su hermano, cuando iban a atravesar a Samaria, que no le dieron paso, ¿cuál fue la petición de Juan y de Jacobo? Señor, ¿tú quieres que oremos para que descienda fuego y consuma a todos estos hombres? Miren la personalidad de Juan. Pero estamos leyendo la transformación ocurrida en este varón. ¿Y cómo lo leemos? ¿Cómo lo vemos? Hijitos amados, no conviene que se haga así. Hijitos, si alguno miren lo que hace Dios en nuestras vidas. Miren, aquí pudo haber escrito el apóstol Juan, bueno, los que estén en pecado, oren para que el fuego de Dios los consuma. No, hermanos, aquí por medio de la Escritura nosotros podemos corroborar cómo la obra perfecta de Dios se debe gestar en nuestras vidas. No podemos, nosotros tenemos que mirar atrás cuando nosotros iniciamos nuestra fe, cuando nosotros nos iniciamos en este camino y debemos ver, Señor, soy la misma, soy el mismo que comenzó. ¿Será que cualquier cosa me irrita? ¿Será que en cualquier cosa que sucede ya estoy pensando en irme, en abandonar la fe, en dar la espalda a todo y buscar otra congregación que sea mejor que esta? Hermano, tenemos que analizar en dónde estamos puestos. ¿A quién? ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? Debemos poner nuestros ojos en Cristo. Porque cuando lo miramos a Él, cuando nosotros nos enfocamos en Él, no tenemos márgenes de error. Porque Dios es perfecto y nos insta a buscar la perfección en Él, no en el hombre. Yo le invito a que usted haga una lista. ¿Cuántos pecados, cuántos errores cometo? ¿Qué tan defectuoso soy? Vamos a hacer una lista grandísima. Tenemos muchísimos errores por los cuales debemos procurar superar. Y entonces, a través de la Escritura, nosotros nos damos cuenta, ¡ay, qué perfecta es la palabra! Es nuestro manual. Si nosotros nos apegamos a ella, qué fácil sería nuestro caminar, porque no estaríamos mirando los errores de los demás. Me estaría preocupando en mis defectos y corrigiéndolos con el Maestro perfecto, con el modelo perfecto que es Cristo. Y esto cambia nuestra visión totalmente. Nuestra visión cambia radicalmente y comenzamos a sentir
ese gozo, comenzamos a sentir esa paz, comenzamos a sentir esa certeza de que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Cuando pasamos situaciones que años atrás hubiésemos pasado y quizás nos hubiésemos escandalizado, quizás nos hubiésemos herido, quizás nos hubiésemos arruinado espiritualmente. Pero cuando nosotros notamos estos efectos que causa su palabra, su Espíritu Santo moldeando nuestro yo, y pensamos y creemos que nuestras luchas más fuertes, nuestras batallas más grandes se libran dentro de nosotros mismos. Se libran dentro de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo lo decía, miren, es que lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que debo hacer, y lo que debo hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces allí el apóstol Pablo nos dibujaba las luchas que tenemos como creyentes. Tenemos nuestras luchas. Y usted está observando por medio de la Escritura qué transformación gloriosa tuvo el apóstol Pedro, un hombre tosco, un hombre decidido, un hombre que no le tembló la mano, agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. Y a Dios gracias que fue la oreja, porque usted se imagina que le hubiese cortado la cabeza. Entonces notemos ahora el apóstol Pedro cómo nos aconseja por medio de estas epístolas que nosotros leímos también. Qué lindo, cómo Dios nos transforma. No podemos decir que la epístola que el apóstol Pedro escribió ya en sus años avanzados era el mismo aquel hombre que caminó con Jesús, que tomó la espada, que agarró. No es el mismo. La obra de Dios se palpó por medio de la cercanía, por medio de la oración, por medio de esa obra perfecta que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces son muchas cosas. Nosotros tenemos tanto, pero tanto trabajo en nosotros, hermanos. Tanto. Y nosotros somos la más firme y clara evidencia del poder transformador de Dios en el ser humano. Nosotros somos esa muestra de que el Evangelio verdaderamente cambia vidas. De que verdaderamente el Evangelio transforma corazones, transforma pensamientos, transforma nuestro vocabulario. Y esto es glorioso. Cuando nosotros nos damos cuenta el terreno en el que estamos caminando, hermanos, caemos rendidos a los pies del Rey, a adorarle, porque nos llamó, nos trajo y hoy somos parte de su siervo. Imagínense. Entonces esto es lindo cuando nosotros vemos cómo a través del Espíritu Santo nos instruye para que hagamos la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, hermano, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y Él es el verdadero Dios, y Él es el que nos da la vida eterna. Hijitos, qué linda manera de hablar el apóstol Juan. Guardaos de los ídolos. Entonces, tenemos acá dando el apóstol Juan de que ha dado prueba de que por medio de las cuales los creyentes pueden saber que son de Dios y se distinguen de aquellos que pertenecen al maligno. El mundo, nosotros no somos del mundo, porque el que ama al mundo vive como el mundo te dice que vivas, te vistes como el mundo te pide que te vistas, hablas como el mundo te pide que hables, comes como el mundo te pide que comas, actúas como el mundo te pide que comas. Pero como no somos de este mundo, nosotros no nos apegamos a las culturas del mundo porque nuestra cultura es celestial. Metas eso en la cabeza. No somos del mundo. Usted dirá, somos extraterrestres. Sí, podemos decir lo que somos extraterrestres porque nuestra habitación no está aquí en la tierra, está fuera de esta tierra. Así que sí, somos extraterrestres, fuera de esta tierra. Entonces, recordemos que Satanás ejerce dominio sobre el mundo como su señor. Por tal motivo estamos nosotros en un gran compromiso por mantener nuestra identidad, por ser sobrios, por ser precavidos, por ser sabios, por resistir al mal
y apegarnos a hacer lo bueno. Y el último versículo, todo Dios, objeto o propósito distinto al demandado por la voluntad y el camino revelado por Dios en su Hijo, es un ídolo. Guardaos de los ídolos. En la actualidad podemos decir, no, yo no tengo ídolo, yo no tengo ninguna estatua, ninguna cosa, hermano. Ahorita el enemigo es tan sutil que su cuerpo puede ser su ídolo, ¿sí? Su cuerpo puede ser su ídolo. Su casa puede ser su ídolo. Sus hijos pueden ser sus ídolos. Así que debemos estar muy cuidado, pero muy en cuidado con esto. Así que bueno, hasta aquí llegamos a estos capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad y rica y de abundantes misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Señor, te damos gracias por los hermanos que han estado conectados desde los distintos países, Señor. Te presentamos tu pueblo. Guíanos a toda verdad y límpianos de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos cada día a caminar enteramente convencidos de tu verdad gloriosa, Señor. Que nada nos haga apartarnos de ti, Señor. Guarda, fortalece a los niños, a los jóvenes, Señor. Haznos prudentes, sabios, temerosos. Y a los adultos, los ancianitos delante de ti están, Señor. Ten misericordia, Padre, de los matrimonios, así como los padres, guíanos a la mejor educación en nuestros hijos. Guarda, Señor, de este mundo la inmundicia, de todo lo que acecha nuestras almas y que podamos resistir por medio de tu palabra, Señor. Te presentamos la salud de nuestros hermanos, clamamos a favor de ellos, Señor. Tú los conoces. Tú sabes, Señor, el por qué están pasando diferentes enfermedades. Permite que a través de estos procesos su fe se fortalezca cada día más. Que nosotros sintamos también la necesidad de llevar sus cargas, orando, ayunando a favor de ellos, Señor, porque esto es agradable a ti. Ten misericordia, Señor, están en tus manos. Siempre, Dios mío, que puedan estar con esa fe que pueda vencer todo obstáculo y todo mal. Ten piedad por la paz en Israel, por la paz en el mundo, Señor. Te presentamos la conferencia que dentro de pocos días ha de celebrarse. Esta reunión santa, Señor, que sea de edificación y de fortaleza a tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.